Buenas tardes y bienvenidos tanto los que habéis venido para poder celebrar y grabar este culto, como también aquellos que nos estáis viendo desde casa, en esta situación en la que estamos, en la que pues estamos realmente limitados, aunque pensamos que por un tiempo específico, un tiempo corto, y en la voluntad del Señor pronto podemos estar reuniéndonos otra vez, pues más de los que estamos, un número más amplio. Bienvenidos a esta reunión que celebramos para alabar juntos a nuestro Dios, para alabarle por medio también del estudio de su palabra y para dirigir también nuestras oraciones al trono, el trono de la gracia, donde hallamos siempre la ayuda, el socorro oportuno. Vamos a comenzar nuestra reunión ya después de haber cantado juntos esta canción que nos recuerda la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios, leyendo los primeros 5 versículos del Salmo 33. Salmo 33. Y también ya os invito a que luego dejéis vuestras Biblias abiertas en ese Salmo, porque lo vamos a estudiar esta tarde, o que hagáis una marca. Pero vamos a leer ahora los primeros 5 versículos antes de alabar juntos al Señor por medio de otra canción. Dice así el Salmo 33 y versículo 1. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira. Cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo. Tañed con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. La misericordia que Dios mostró de manera principal y excelente por medio de la venida de su Hijo a este mundo. Dios demuestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es en Él que nos reunimos hoy para alabarle, para cantar, para unirnos a toda la creación que ya alaba a Dios y que un día la alabará, libre de toda maldición y de toda la influencia del pecado. Mientras no llegue ese día, nosotros podemos unir nuestras voces para alabar a nuestro gran Dios. Así que hagámoslo ahora por medio de una nueva canción. Oh,
vamos a cantar una nueva canción. Esta canción tiene siglos. Me refería a que íbamos a cantar una canción más, pero una canción, un himno realmente hermoso que alaba al Dios Trino. Vamos a volver entonces ahora al Salmo 33 y vamos a continuar la lectura de este Salmo en el versículo 6. Y en esta tarde el título del sermón que vamos a estar estudiando es este: es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de alabar a Dios. Y dice así, Salmo 33, continuamos, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno de ellos. Él que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Vamos a orar y pedir al Señor que dirija nuestra meditación esta tarde en este Salmo 33. Padre nuestro, queremos darte gracias al venir delante de ti, darte gracias primero que nada por la salvación que nos has dado en Cristo, en quien podemos ahora echar toda nuestra ansiedad, toda preocupación, sabiendo, Señor, que tu promesa es que cuidas de los tuyos. No te dejaré ni te desampararé. Tu promesa, Señor, es de una salvación eterna que no descansa en nuestros méritos y que no descansa tampoco en nuestro buen hacer. No es una salvación que está en nuestras manos. Es una salvación que hemos recibido, pero que depende de la obra de Cristo. Y por eso, Señor, te damos gracias por una obra completa y perfecta. Una obra de aquel que va a volver para establecer su reino de manera definitiva. Así que, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te alabamos. Realmente venimos delante de ti con júbilo, agradecidos por esta salvación que hemos recibido. Y venimos también, Señor, con el deseo de adorarte por medio de escuchar tu palabra, leer tu palabra, conocer tu palabra, recibir tu palabra, obedecer tu palabra. Señor, guíanos y obra por medio de tu Espíritu Santo para que
tengamos la actitud humilde de recibir tu palabra y tengamos también la actitud noble, honesta, de vivir de acuerdo a ella. No permita, Señor, que nos apartemos del texto olvidando lo que hemos visto, sino que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para que transforme nuestra voluntad de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Sabéis, hermanos, el gran error que podemos cometer cuando pensamos en alabar a Dios es pensar que la alabanza depende de nuestras circunstancias. O bien lo hacemos cuando toca hacerlo, o bien lo hacemos porque nos apetece alabar al Señor, o bien lo hacemos porque nos gusta. Pero alabar a Dios no es una cuestión de preferencias o circunstancias o tradiciones. Es tiempo de alabar a Dios. Hoy es tiempo de alabar a Dios. Y para el creyente siempre es tiempo de alabar a Dios, sean cuales sean sus circunstancias. Eso es lo que nos enseña este salmo. Cantad con júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Esa palabra apropiada, que en Reina Valera se traduce como hermosa, realmente apunta a esta realidad de que es lo que conviene, es lo que se espera, es lo propio de aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios. La alabanza apropiada del creyente no es algo que depende de circunstancias específicas del creyente. La alabanza del creyente, la alabanza apropiada, depende del carácter y la conducta de Dios. Depende de su persona y depende de sus obras. El objeto de nuestra alabanza es Dios, no nosotros. Ahora quizás podrías decir, bueno, claro, ya lo sabía. Por supuesto que alabar a Dios tiene que ver con Dios. Pero ¿cuántas veces cometemos el error de alabar a Dios de la manera que nosotros lo hemos establecido y no de la manera que Él lo ha establecido en su palabra? ¿Cuántas veces cometemos el error de alabar a Dios cuando Él nos ha bendecido a nosotros? Y no como Job, que dijo, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nuestra alabanza y nuestro entusiasmo en la alabanza está supeditado a nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces ha ocurrido en mi vida que le he alabado cuando me ha bendecido, pero cuando no me ha bendecido no le he alabado tanto? También está el error de alabar a Dios porque nos sentimos bien, porque es algo que nos gusta. No, a mí me gusta cantar, a mí me gusta esta parte de la iglesia, yo de hecho, del culto en la iglesia, yo de hecho quizás la haría más larga y otras partes las haría más cortas. Cuando hacemos eso, podremos decir que estamos alabando a Dios, pero no es Dios el objeto de nuestra alabanza. La alabanza, por supuesto, tiene su lugar en nuestras reuniones. Cantamos, alabamos a nuestro Dios por medio de canciones. Pero Dios es quien ha establecido la alabanza. Dios es quien nos ha mandado cantar. Así que no depende de que nos guste o nos guste más, o lo hagamos más o menos. Dios nos manda alabarle, cantarle. Y también sabemos que somos grandemente e inmerecidamente bendecidos como creyentes, pero es Dios quien bendice cuando quiere y como quiere. Y Dios no tiene por qué bendecirnos. Dios lo hace porque lo ha prometido, pero lo hace cuando quiere y como quiere. Y si yo acomodo mi alabanza a cuando me bendice, entonces Él no es el objeto de mi alabanza. Si condicionamos nuestra adoración a nuestros sentimientos, estamos enfocándonos en nosotros mismos.
Si según me sienta voy a cantar más o menos, ir más a la iglesia o menos. Estamos al final utilizando la alabanza a Dios para sentirnos bien con nosotros mismos. Y esto es un problema. Debemos tener cuidado, hermanos, de no condicionar nuestra alabanza a Dios en base a lo que nos pasa, o en base a cómo nos estamos sintiendo, o en base a nuestras costumbres religiosas. El objeto de nuestra alabanza es Dios. Y porque el objeto de nuestra alabanza es Dios, es tiempo de alabar a Dios. Es interesante, hermanos, que cuando vemos los salmos, esta sección tan peculiar y particular de la Biblia, a menudo encontramos en ellos información acerca del autor del salmo y del contexto, y muchas veces podemos caer en pensar que solo ese salmista en ese momento estaba alabando al Señor en base a esas circunstancias, pero luego nos encontramos con un salmo como el Salmo 33, del que no se nos dice quién es el autor, realmente no lo sabemos, y un salmo en el que tampoco vemos un contexto histórico, algo que se apunte como una situación. No es como otros salmos en los que el salmista está diciendo: ayúdame porque mis enemigos me quieren hacer daño, o te alabo porque me has bendecido, has contestado mi oración. Y tenemos esos salmos que nos ayudan tanto a alabar al Señor. Pero aquí, hermanos, nos encontramos con un salmo cuyo contexto histórico es la historia. Realmente, la historia. De hecho, el contexto es Dios mismo. Un salmo que nos dice: alabemos al Señor porque Él creó las cosas y controla todas las cosas, y Él es fiel para con los que le temen, y Él ayuda. Y este es Dios a lo largo de toda la historia. En este salmo el autor nos presenta una descripción de la alabanza apropiada del creyente. Y yo creo que el Espíritu Santo, de manera específica, decidió no darnos el autor, ni darnos un contexto histórico o geográfico o cultural para que entendiéramos precisamente esta lección. ¿Cuál es la alabanza apropiada? Y por medio de 3 elementos que encontramos en la estructura de este salmo, aprendemos cuál es la alabanza apropiada. Este salmo tiene una estructura bastante obvia, es bastante evidente al leer el salmo. Tiene una primera parte que es una exhortación a la alabanza, los versículos del 1 al 3, hasta 6 exhortaciones específicas que tienen que ver con cantar a Dios. Y luego al final, los versículos del 20 al 22 tienen una expresión de confianza en el Señor, que es un resultado de esta alabanza apropiada. Y en medio tenemos la otra sección que nos da las razones por las que alabamos a Dios. Tenemos una exposición del carácter de Dios, los versículos del 4 al 19. Y estos 3 elementos que describen la alabanza apropiada nos ayudan a responder a 3 sencillas preguntas, y es la manera en que vamos a estudiar este salmo. Primera pregunta: ¿cómo debemos alabar a Dios? Segunda pregunta: ¿por qué debemos alabar a Dios? Y tercera pregunta: ¿cuándo debemos alabar a Dios? Así que primero veamos la exhortación a la alabanza, versículos del 1 al 3. ¿Cómo debemos alabar a Dios? Y aquí vemos que el salmista nos habla de 3 maneras en las que debemos alabar a Dios. Primero, la primera es con entusiasmo. Versículo 1. Debemos alabar a Dios con entusiasmo. El texto dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Esta palabra júbilo nos habla de un gozo expresado de una manera intensa, en alta voz. Otra posible manera de decirlo sería gritar de alegría. Nos recuerda al profeta Isaías en el capítulo 12, versículo 6, diciendo: clama y grita de júbilo, oh Israel.
Esta es la idea aquí, es evidente, pero claro, no siempre nos sentimos con este júbilo, ¿verdad? No siempre estamos con esta alegría. No siempre pensamos que es apropiado derrochar nuestra alegría, expresar ese entusiasmo delante de Dios. ¿Por qué? Porque a menudo pensamos que nuestra alabanza depende de nuestras circunstancias o caemos en eso, pero no es lo que el texto nos dice. El texto dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Y estas dos expresiones, justos y rectos, nos apunta a un mismo grupo de personas. Y este grupo de personas son los perdonados. Y ahora notad esto, porque sabemos que los salmos no fueron puestos de manera cronológica. No es el Salmo 1 el primero que se escribió históricamente, ni el 150 el último. Hubo una selección, un orden que se estableció. Hay 5 libros, como veíamos el miércoles pasado, que forman este libro de los Salmos. Hay una estructura, hay una decisión que se tomó en cuanto a este salmo, lo vamos a poner después de este otro. Y es interesante ver cómo termina el Salmo 32, fijaos. Salmo 33, cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Salmo 32, versículo 11, alegraos en el Señor y regocijaos, justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. ¿Verdad? Hay una conexión clara. Pasamos de esta alegría de los justos a seguir alegrándonos y alabando al Señor, porque es apropiada la alabanza para los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos en el contexto del Salmo 32? ¿Quiénes son los justos realmente en el contexto de los salmos? No son personas perfectas, que nunca cometen un error, y por lo tanto Dios tiene que darles la salvación. No. Versículo 1 del Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego llegamos al versículo 6 y dice: por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Y llegamos al versículo 10, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Y luego, como leímos, alegraos en el Señor y regocijaos, justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos que han sido justificados, cuya transgresión es perdonada, su pecado es cubierto, no se les culpa de iniquidad. Son los santos, no santos en el sentido de que son personas que no han cometido un pecado en su vida, sino santos que han sido apartados de su pecado. Y esto es importante porque aquí, hermanos, tenemos una razón para alabar al Señor siempre, sea cual sean nuestras circunstancias, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque el entusiasmo no viene de nuestras circunstancias, viene de nuestra salvación. Viene de la gracia de Dios, del hecho de que hemos sido perdonados, del hecho de que la misericordia nos rodea, porque confiamos en el Señor. Así que esta es la primera manera como debemos alabar a Dios, con entusiasmo. Oh, hermanos, podemos hacerlo. Esto no significa hacer un ejercicio externo, exteriorizar, mostrar a otros que estoy alegre, no es necesario, pero el creyente tiene el gozo de la salvación y no importa lo que a su alrededor esté pasando, por muy duro que sea, ese gozo está ahí. Y cuando es el momento de alabar a Dios, yo pongo mi mirada en Él, no en mis circunstancias. Ahora, el salmista nos dice también que debemos alabar a Dios no solo con entusiasmo, sino también con instrumentos. Con instrumentos. Versículo 2, dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Y aún el versículo 3 apunta a un instrumento más, ¿verdad? Tañed con arte. Esto me lleva
a recordar un momento en mi vida como creyente en la que después de tocar el piano en un culto para ayudar a alabar al Señor por medio de instrumentos, una persona de la iglesia se me acercó y me dijo literalmente: estás metiendo a Satanás en la iglesia. Y yo, como era, y lo reconozco, un ignorante de la palabra de Dios, no supe qué decir. Los instrumentos no son de Satanás. Satanás no tiene el monopolio de los instrumentos ni de la música. Somos llamados a alabar al Señor con instrumentos. Y por supuesto que no estamos diciendo aquí que lo principal son los instrumentos. Pero hay algo que la música, que los instrumentos de manera particular hacen con respecto al canto, y es dar intensidad. Y esto es lo que el salmista está diciendo aquí: cantarle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Fíjate, Dios es tan digno de nuestra alabanza que no llega solo con tu voz. Y por supuesto que es importante lo que cantamos, y lo vamos a ver ahora en un momento, las razones por las que alabamos al Señor, pero los instrumentos le dan la intensidad que nuestra boca no le puede dar. Le dan ese brillo. Ese es el efecto de la música. Sin ser lo más importante, lo cierto es que es importante. Y otra vez, no para algún momento de la historia, no para alguna situación, algunos cultos con instrumentos, otros cultos sin instrumentos. ¿Cuántas veces muchas iglesias han hecho eso? Sin ningún argumento, ninguna razón bíblica. Y oye, si no tienes instrumentos, si no tienes músicos en la iglesia, tampoco pongas a alguien a tocar lo que no sabe tocar, porque ya vamos a ver en un momento lo que dice el versículo 3. No se trata de que haya instrumentos, pero somos exhortados, somos llamados a alabar al Señor con entusiasmo y con instrumentos que elevan, que dan intensidad a esa alabanza que queremos presentar delante de un Dios digno. Así que entusiasmo, instrumentos, también, versículo 3, podríamos decir, con excelencia. Hay dos cosas aquí que resaltan en el versículo 3, cantadle cántico nuevo, esta idea del cántico nuevo. Y no es tanto o solo el hecho de cantar una canción nueva o escribir una canción nueva, sino el hecho de estar cantando canciones nuevas. El hecho de estar cantando canciones con esa frescura, esa realidad de que estás escribiendo y estás cantando acerca de todo lo que Dios es. No son solo canciones acerca de un tema, o solo decir, bueno, si cantamos 3 canciones en el culto, pues con tener igual 10, igual nos va dando para ir cambiando, y no. Esta es la idea aquí, el cántico nuevo, por cierto, algo que aparece en varios salmos, en este libro de los salmos, es esta idea. La alabanza tiene que ser algo fresco, que se está renovando continuamente. No por el mero objetivo de tener una canción nueva, sino porque, hermanos, si Dios es el tema, ¿cuántas canciones no necesitamos escribir? ¿Algún día terminaremos de escribir canciones para alabar a nuestro Dios? Que no sean nuevas, que no nos estén recordando vez tras vez los atributos de Dios. Canciones que van yendo de generación a generación, o canciones que van marcando generaciones. Esta es la idea aquí, cantad cántico nuevo. Es la idea de componer. Es la idea de escribir canciones, de renovar canciones, de no llegar a un punto en el que repetimos tanto las canciones que ya no pensamos en lo que cantamos. O pensar que, bueno, yo tengo mi repertorio, tengo mis favoritas, y si alguna vez toca cantar alguna que no es mi favorita, bueno, vale. Pero si cantan mis favoritas, entonces qué bien. No, de hecho cada canción que cantamos deberíamos acercarnos a ella como si fuera nueva, aunque fuera escrito en el siglo XII, y volver a pensar en esas palabras como nuevas, como vivas en nuestra mente, y alabar al Señor buscando esa excelencia que también incluye, por cierto, el arte,
la manera de tocar la música, tañed con arte, con voz de júbilo. Es esa música excelente que embellece lo que cantamos. Por supuesto, algunos piensan en este punto en el peligro que es para el músico de pensar en su propia virtud y en poner su corazón en cómo está tocando, pero eso al final es un problema del corazón del músico y es un problema de los ancianos que le han puesto a tocar cuando no han comprobado primero su actitud. Pero eso no tiene que ver con los demás que estamos cantando y con esa música que cuando es bella, cuando es hecha con arte y con excelencia, aún nos lleva más a cantar con un mayor gozo y un mayor júbilo. Es como esa experiencia que tenemos cuando estamos cantando sobre un tema y la música, el estilo de música de esa canción va perfectamente con ese tema. Y cuando queremos resaltar la victoria de Cristo sobre la cruz, decimos, vivo está, ¿verdad? Y la música misma nos lleva a decirlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro aliento. A la vez que cuando estamos diciendo Cristo es el que murió, la música nos está llevando también a esa reflexión. Aquel que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como cantamos también una de nuestras canciones. Y así es como debemos alabar al Señor, con este equilibrio apropiado que busca la excelencia en toda canción. Y estoy predicando el texto, hermano, solo por volver a decirlo, no estoy hablando de mi gusto personal, ni de mis preferencias. Estoy hablando de cuando Dios es el objetivo de nuestra alabanza, cuando Él es el objeto, cuando pensamos en su salvación y en quién es Él. Si no hay entusiasmo, entonces hay un problema. Y si no hay una búsqueda de hacer las cosas con excelencia, entonces hay un problema. Y si no buscamos que nuestra alabanza sea intensa, aún por medio de poner instrumentos, entonces hay un problema. Y el problema es que quizás estamos pensando más en la alabanza en nosotros mismos que en el Dios que nos dice que la alabemos de esta manera. Porque, sabes, es digno de que la alabemos de esta manera. Y por cierto, aunque tenemos este salmo que nos enseña cuál es la alabanza apropiada, anhelamos el cielo donde sí le adoraremos y la alabaremos como realmente Él merece. Nunca podremos estar en este mundo en un coro en el que hay millares y millares de sopranos y de contraltos y de tenores y de bajos. Pero esa es una experiencia que está por llegar. La alabanza apropiada, hermanos, no depende de gustos personales, no depende de tradiciones específicas, no tiene que ver con sensaciones particulares. Como Moisés le recordó a aquel pueblo que salía del desierto para entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 21, Él les dice, el Señor es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Él es el objeto de nuestra alabanza. La alabanza, por definición, es algo tan profundamente mental que si no estamos pensando en quién es Dios y lo que hizo, no le estamos alabando. Si estamos pensando en nosotros, en cómo nos sentimos, en lo que nos gusta cantar, en cómo nos hace sentir cantar esta canción en este momento, no le estamos alabando. La alabanza apropiada surge de la verdad gloriosa del Evangelio. La verdad gloriosa del Evangelio, que es bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Es la alabanza que nos lleva a ofrecer canciones que estén a la altura de nuestro Salvador. Por eso no nos conformamos ni con cualquier letra ni con cualquier melodía. No cantamos una canción porque nos guste, pero luego realmente es una canción que para cantar con toda la congregación es compleja de cantar. Pensamos en todas estas cosas porque el objeto no somos nosotros, el objeto es Dios. Ahora, ahí es donde tenemos que ir, ¿verdad?
y esta es la parte más amplia de este salmo, y seguramente no nos podemos parar en todos los detalles, pero esto es hermoso, hermanos, porque aquí ahora el salmista nos da las razones por las que debemos alabar a Dios, por medio de exponer el carácter de Dios, por exponer a Dios mismo. Y esta es otra verdad inescapable en este salmo. Es una exhortación a alabar al Señor y a continuación es una descripción de quién es el Señor y lo que Él ha hecho. Empezando por los versículos 4 y 5, que suponen como la respuesta, la razón principal, y todo lo que viene además está conectado a esto. Porque fijaos lo que dice ahí en el versículo 4, cuando la exhortación es cantar de júbilo en el Señor, el porqué, la razón es esta: la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Y ahora nota cómo en estas dos sencillas frases, en este solo versículo, se nos da toda la razón por la que debemos alabar a Dios. Porque Él es perfecto en todo lo que dice y en todo lo que hace. Y esta es la primera razón por la que debemos alabar a Dios, por su carácter perfecto. Él es perfecto en todo lo que dice, la palabra del Señor es recta. Aquí la idea de recta es la idea de correcta, de sin error, sin fallo alguno. Esa es la idea, es la misma palabra que el salmista utiliza también en el Salmo 19, en este caso es David, que dice allí en el versículo 8, los preceptos del Señor son rectos. Todo lo que Dios dice es correcto. Eso es el punto, absolutamente todo lo que dice. Pero no solo todo lo que dice, toda su obra es hecha con fidelidad. Todas sus acciones son justas. Y esto es a lo que nos apunta el versículo 5, la primera frase: Él ama la justicia y el derecho. Y aquí no es como en otros pasajes en los que Dios nos está diciendo que Él ama que vivamos de una manera justa y seamos rectos. Aquí el salmista nos está hablando de cómo Dios ama su justicia y su derecho, como ama en esencia todo lo que es justo y todo lo que es recto. Este es Dios. Un Dios que podríamos decir, en contraste, que aborrece todo lo que no es correcto. Un Dios que es perfectamente santo y también misericordioso, ¿verdad? Porque Él ama la justicia y Él ha evidenciado con su palabra y con sus hechos que es un Dios de misericordia también. Y la tierra es testigo. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Y esto nos apunta a este contexto histórico de este salmo que es la historia. Toda la historia. No tanto la tierra como un concepto geográfico, sino la tierra como un concepto histórico. Este es el testimonio. Dios es un Dios de misericordia. Así que podríamos resumir, si queremos hacerlo en una sola palabra: le alabamos porque Él es santo. Él es incomparable, Él es apartado de todo lo incorrecto, lo pecaminoso. No hay mancha en Él. No hay nada que se pueda señalar en Él como algo malo o algo incorrecto, tanto lo que dice como lo que hace. Le alabamos porque Él es santo. Ahora en los versículos del 6 al 9 encontramos una segunda razón por la que debemos alabar a Dios. Y esta segunda razón es su creación soberana, su carácter perfecto, su creación soberana, porque ahora el salmista nos lleva al principio de la historia. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Es interesante cómo este versículo junta lo que Dios dice con lo que Dios hace, porque lo cierto es que el testimonio de la Biblia es que Dios lo que hizo, lo hizo por medio de hablarlo, por medio de decirlo. Ese es su poder. Esa es su demostración de su poder soberano. Creó todas las cosas.
todo su ejército ahí. Ejército es una palabra que expresa no solo su creación material en el sentido de los cielos, la tierra, los mares, los animales, sino sus ejércitos en el sentido de los seres humanos, sus ángeles. Todos esos son sus ejércitos en este contexto. A todos los creó. Pero el versículo 7 nos ayuda a ver que esta creación de Dios es soberana. ¿En qué sentido? Él no necesitó ninguna ayuda para crear todas las cosas. Él no solo es el creador en el sentido de que Él diseñó las cosas, Él también es administrador y sustentador de todas las cosas. Y vemos el ejemplo aquí concreto con las aguas. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Y esto es poético, ¿verdad? Lo que el autor está expresando aquí es la realidad de que Dios puso límites a los mares cuando los creó. Y os cito otros dos ejemplos. En el Salmo 104, versículo 5, Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido, las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron, se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra. Y otro ejemplo precioso es el capítulo 38 de Job, que os animo a que luego lo leáis con tranquilidad, pero solo unos versículos ahí. Este es Dios recordándole a Job que Job no estaba ahí cuando Dios creó todas las cosas y puso cada cosa en su sitio como Él quiso. Job 38:8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá, aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Esto es importante, hermanos, porque la Biblia no nos dice simplemente que Dios creó las cosas, la Biblia nos dice que Dios creó todo con absoluto detalle, con su diseño, y que no solo lo creó, sino que lo administra y lo sustenta. Y le dice a cada cosa cuál es su sitio y cuál es su límite. Y aunque tú luego enciendas la tele y veas en National Geographic que te dicen que esa montaña hace millones de años era de otra manera, eso es mentira. Eso es mentira. Hay un Dios soberano que creó todas las cosas y puso cada cosa en su lugar y lo hizo cuando Él quiso y utilizó el tiempo que Él quiso utilizar para hacerlo, tal como la Biblia afirma. Y son estas maravillas de la creación que exaltan al Creador. Ya no solo pensar en lo que vemos, sino en lo que no vemos, nuestros propios cuerpos. ¿Cómo funciona? El otro día mi hija mayor me recordaba cuáles son los huesos del oído, que yo ni me acordaba, y luego el proceso de cómo entra el sonido y nuestro cerebro lo interpreta. Y sabéis, ella estaba contándome y estaba respondiendo una pregunta para preparar su examen de naturales. Y yo estaba pensando, gloria a Dios, cómo Él nos ha creado, cada cosa en su sitio, el hueso más pequeño, funcionando, de manera que esto no puede ser que una explosión lo haya creado, no puede ser que la evolución lo haya puesto ahí. Es ese Dios que merece toda nuestra alabanza, porque Él es sabio. Y por eso debemos temer al Señor. Versículo 8, debemos temblar en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Literalmente todo se mantuvo firme. Dicho de otras palabras, todo lo que Él hizo, lo hizo bien.
no necesitaba un arreglo, o un apaño, o una mejora. Este es el Dios al que debemos alabar. Nos dice más, vemos en la siguiente sección, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, que la tercera razón por la que debemos alabar a Dios es por su control absoluto. Su control absoluto. Fíjate, perdóname que no me pare mucho, luego puedes volver a estos versículos en casa, pero fijaos, nadie puede frustrar la voluntad de Dios. Y sin embargo, Él puede frustrar la voluntad de quien quiera. Versículo 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El Señor, dice el versículo 11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Es su control, es su voluntad, todo ocurre de acuerdo a su voluntad. Y nadie puede cambiar o afectar a su voluntad, y sin embargo Él afecta a la voluntad de todos los que Él quiere para que se haga su voluntad. Este es nuestro Dios, su control es absoluto y lo seguimos viendo en el hecho de que nadie puede cuestionar su elección. Versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Un hebreo al leer este salmo, al leer este versículo, sabía perfectamente identificar cómo en Éxodo Dios les había dicho que no les escogió por quienes eran, les escogió por quién era Él. Nadie puede cuestionar su elección. Nadie puede, si seguimos leyendo, escapar de su escrutinio. Versículo 13, el Señor mira desde los cielos y fijaos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Aquel que es espíritu y por lo tanto no tiene ojos, pero esta es la idea aquí, es aquel que puede verlo todo. Si tú tienes ojos, que los tienes, pero además funcionan bien, o aunque les tengas que poner esa ayuda ahí delante que se empaña con la máscara, pero tú ves y lo que ves lo ves. Así es Dios, pero no solo con lo que está delante de nosotros, Él lo ve todo y Él los ve a todos. Notad el énfasis, ve a todos los hijos de los hombres, versículo 14, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra, a todos los hombres, a todos los habitantes. Y Él no necesita ayuda, desde su morada puede verlo todo. No necesita que nosotros le contemos cosas, no necesita pedir ayuda para conocer algo de alguien. Ese es su control absoluto, nadie puede escapar de su escrutinio. Más aún, nadie puede alterar sus propósitos. Versículo 15. Esto es tremendo, dice, Él que modela el corazón de cada uno de ellos, que todas las obras de ellos entiende. Nadie puede alterar sus propósitos. Nadie puede decir, da igual que Dios esté o que Dios exista o no exista, da igual la voluntad de Dios, yo voy a hacer mi voluntad. Y Dios dice, no, tú vas a hacer mi voluntad. Porque yo, cuando lo necesite, voy a moldear tu corazón. Y yo sé las intenciones que tienes. Y como dice Santiago en su carta, no cometamos la arrogancia de decir, voy a ir y voy a comprar y voy a negociar. No, si Dios quiere. Este es nuestro Dios. Además, un Dios a quien nadie le puede condicionar con respecto a sus planes. El versículo 16 y el versículo 16 apuntan a esto, apuntan a la realidad de que aquello en lo que más el hombre podía confiar en aquella época, su gran ejército, el rey, el valiente por su fuerza, el que tiene sus caballos para la victoria, no pueden hacer nada ante los planes de Dios. Dios, como dice por medio del profeta Isaías, es el que declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, el que dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré.
Es tremendo, hermanos. Estos versículos son realmente hermosos. Nos muestran a quién es nuestro Dios. Le alabamos porque Él es soberano. Él es soberano. Pero hay algo más. En los versículos 18 y 19 tenemos una razón más por la que debemos alabar a Dios. Y esta ahora es una razón que apunta directamente a aquellos en quienes es apropiada la alabanza. Porque sabéis, todas estas razones que hemos visto hasta ahora, su carácter perfecto, su creación soberana, su control absoluto, esto es algo que las naciones un día van a reconocer y se van a tener que postrar ante Él. Pero nosotros que le alabamos por todas estas cosas, aún tenemos una razón más por la que alabarle, y es por su cuidado compasivo. Su carácter perfecto, su creación soberana, su control absoluto, su cuidado compasivo. He aquí los ojos del Señor, misma idea con respecto a Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo, su omnisciencia, Dios que lo controla todo, pero aquí con respecto a los que le temen. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Y aquí vemos a un Dios que no solo está absolutamente implicado en su creación, es un Dios que está también absolutamente comprometido con su pueblo. Es un Dios que cuida de manera compasiva de los suyos, sobre los que esperan en su misericordia, sobre los que esperan en Él para ser librados de la muerte. Y notad la expresión, su alma de la muerte, más allá de nuestra vida física, más allá de nuestra vida en este cuerpo que muere. Pero nosotros no confiamos en Dios para permanecer vivos en este cuerpo. Confiamos en Dios para saber que nuestra alma será librada del castigo que merecíamos por nuestro pecado. Esa es la muerte del alma. Ese es el castigo eterno para el que ha pecado, pero no es así para aquellos que temen al Señor, que esperan en su misericordia, aquellos que han confesado su pecado y por tanto han recibido la bienaventuranza del perdón de los pecados, de la liberación de la culpa de iniquidad. Adoramos a Dios porque su misericordia es extraordinaria. Su misericordia es extraordinaria. ¿Cómo es que nos libra de aquello que nos merecemos? Y un Dios que, como vemos en la segunda parte del versículo 19, apunta aún a ese cuidado del cual el Señor Jesús habló a sus discípulos en Mateo 6, aquellas cosas básicas que nuestro Dios ya sabe que tenemos necesidad de ellas. No solo su misericordia es extraordinaria, su atención es exquisita. Y aquí es posible que el autor de este salmo estuviera apuntando a aquel momento en aquel desierto cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto para llevarlos a aquella tierra prometida, y cuando Dios les dijo, les recordó a un Nehemías. En el libro de Nehemías encontramos un cántico de alabanza después de haber salido del cautiverio de Babilonia, recordando que en aquel tiempo, por 40 años, proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. Él es el que mira a los que le temen para librarlos, librar su alma de la muerte, conservarlos con vida en tiempos de hambre. O sea que si ya no fuera poco, que es lo más importante, que Él nos ha mostrado misericordia con respecto a la vida eterna, aún en esta vida Él nos muestra misericordia. ¿Cómo no hemos de alabar? ¿Dónde necesitamos más motivos para alabarle? Alabar a aquel que es santo, que es sabio, que es soberano y que es Señor.
los ojos del Señor. Nuestra alma espera al Señor, porque Él es el Señor. Aquel que si te ha hecho una promesa la va a cumplir. Aquel que es tu dueño y que tiene un compromiso contigo, que en ningún momento va a faltar a Él. Es la alabanza apropiada, que no está basada en nuestras circunstancias personales, sino en aquel que ejerce un control absoluto sobre toda circunstancia. Y eso es este salmo. No hay referencias a pruebas, a enemigos, a bendiciones. No, todos son referencias a Dios. La alabanza apropiada es la que contempla a Dios. Y al contemplarlo nos deleitamos en su carácter, nos maravillamos en su creación, nos aferramos a su control y nos animamos con su cuidado. Lo cual lleva a esta conclusión, los versículos del 20 al 22, que son una preciosa expresión de confianza en Dios y que nos ayudan a responder a la pregunta, entonces, ¿cuándo debemos alabar a Dios? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Y aquí el salmista termina, y realmente es también el tono de este salmo. No es un salmo individual, no es un salmo personal, es un salmo nacional en el sentido del pueblo de Dios, aquellos que han sido perdonados, los justos, los rectos, los que temen al Señor, los que esperan en su misericordia. ¿Qué van a decir? Nuestra alma espera en el Señor. ¿Cuál es la conclusión? Es el hecho de que esta alabanza apropiada genera una confianza constante. Y esto es como un extra, hermanos. Esto es como un premio extra, una recompensa que en realidad no buscamos, porque cuando alabamos a Dios y le alabamos de manera apropiada, estamos pensando en Él, estamos poniendo nuestra mirada en quién es Él y lo que Él ha hecho. Pero resulta que cuando le alabamos así, recibimos aquello que no estábamos esperando recibir. Porque en realidad no estamos esperando recibir nada, estamos alabando a Dios. Sin embargo, recibimos esta confianza, recibimos este apoyo, esta ayuda, este escudo, porque nos damos cuenta de que Dios es un Dios fiel, que cuida de los suyos. Y por eso el salmista y el pueblo de Dios puede decir, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? En todo momento. En todo momento. Nuestra alma espera al Señor. Él es fiel. Nos gozamos, no solo cuando estamos bien, aun cuando estamos mal. En todo momento le alabamos porque confiamos en su poder, confiamos en su providencia, de manera que nuestra actitud se eleva por encima de nuestras circunstancias. ¿Cómo es posible esto? Es posible cuando alabamos a Dios apropiadamente. Y no solo le alabamos en todo momento, lo hacemos con toda confianza. Descansamos en su santo nombre. Esta expresión santo nombre es una referencia una vez más a quién es Él. Su nombre es quién es Él. Su nombre es santo, su nombre es soberano, su nombre es sabio, su nombre es Señor. Y en Él se regocija nuestro corazón, en Él. Ni siquiera en las bendiciones que Él nos da. Es en Él en quien nos regocijamos. Le alabamos en todo momento por toda su bondad. Y así es como termina el Salmo, ¿verdad? Sea sobre nosotros tu misericordia. Oh Señor, una vez más se repite esta palabra, la misericordia. Es central en el carácter de Dios, en quién es Él. Esperamos en Él y nuestro ánimo
se conforma a su amor. Nuestro ánimo descansa en su amor, en su misericordia, en su gran misericordia que nos demostró en Cristo. Oh hermanos, debemos ser conscientes de la importancia de la alabanza. Es pertinente que en estos tiempos que estamos viviendo, como iglesia, recordemos que es tiempo de alabar al Señor. Aún en este momento en que veo estos bancos prácticamente vacíos y vosotros me veis desde vuestros hogares, es tiempo de alabar al Señor. No por las circunstancias que vivimos, sino por quién es Él y lo que Él ha hecho. Debemos ser conscientes de la importancia de la alabanza y también del peligro de esta alabanza inapropiada, aquella que podemos llegar a presentar según nuestras preferencias o aquella que podemos llegar a basar en nuestros sentimientos y percepciones o incluso que podemos simplemente llegar a expresar según tradiciones. Hermanos, si dependemos de gustos, de circunstancias y de emociones, y si dependemos de un conocimiento superficial de Dios, la alabanza que ofreceremos a Dios será inapropiada, será impropia de quienes han sido perdonados. Pero si ponemos nuestra mirada en la gloria de Dios, y si nos esforzamos por conocerle mejor, entonces nuestra alabanza fluirá de manera constante y gozosa, y buscaremos la excelencia para exaltar al extraordinario Dios que tenemos. Eso es lo que haremos. Es tiempo de alabar a Dios, de que su pueblo exprese su firme confianza en su santo nombre. Ya sean pruebas o pandemias, ya sean dificultades o dolores, ya sean injusticias o inquietudes, podemos decir: sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según esperamos en ti. Pues, ¿qué debemos hacer ahora sino cantar? Vamos a cantar al Señor. Vamos a alabarle para terminar nuestro culto en esta tarde.